imagen se ha tareado en menesteres que no son públicos. Bueno, gracias por venir. Perdón por los 15 minutos reglamentarios de demora que se aplican para la gente que sufre llegar en esta ciudad. Es un gusto estar acá, es un gusto que hayan venido. Agradecemos obviamente a la librería, el Ateneo Jenny, la cordialidad de recibirnos, a Editorial Zorzal por publicar el libro. Mi amigo Leopoldo Kulets está en Barcelona ahora, por eso no está, pero está Carolina Uribe por ahí dando vueltas, trabajando, sacando fotos para la presentación. La verdad que la de Editorial Social, el Zorzal, son grandes patriadas porque no es momento para libros. A donde vamos no necesitamos libros. De manera que se sigan publicando es una gran noticia, ¿no? Y creo que la calidad, además exceptuando el mío, por supuesto, la calidad de las publicaciones es muy alta. Tenemos el primer titular de la noche. Bueno, ¿A dónde vamos? No necesitamos libros. Bueno, estaba ahí con una señora muy enojada que me vino a decir, ¿qué hace usted en una librería? Como diciendo, usted es tan bruto. Le digo, bueno señora, voy por estoy presentando mi libro 14º, me sale en italiano, 14º. Digo, seré un mal escritor, pero algún derecho tengo también. ¿Usted por qué libro va? Bueno, delicias de este país tan curioso en el que estamos, que tanto nos apasiona. Bueno, les agradezco a todos la presencia, está todo mi equipo trabajando y vinieron a escuchar cosas que ya están hartos de escuchar, eso merece un reconocimiento. Lo veo ahí a Ramiro, Camila, Gaia, Javi, Gaby y no sé quién más, por ahí me olvido algunos, seguro que me voy a hablar. Y me enorgullece muchas presencias también acá. Normalmente no hago esto porque siempre son más los que se enojan porque no nos nombraron que los que se ponen contentos porque nos nombraron, pero algunos quiero nombrar, lo veo por allá, a Juan Crochet, gente liberal de nuestro espacio, muy importante, a Juan Carlos Balduzzi, presidente en su momento y miembro de Democracia Global, cosa que nos enorgullece mucho, el doctor Cristian Cao, autor, que fue aquí entre nosotros el que derribó con sus recursos leguleyos, derribó la tiranía peronista en San Juan, digámoslo con toda claridad. Lo veo a Tito, cubano, violinista radicado acá, un peleador de la libertad de los pueblos latinoamericanos. Ricardo y la Tara Pujals, gran artista. Tucho, que si no Tucho me mata. ¿Cómo estamos, Tucho? Tucho Liz, una tradición en todo lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio y en el trabajo político. Jorge Lina Grabar, que viene de nuestra militante en Quilmes, tenemos heroicos militantes de la República en Quilmes. Diego Recalde, ya se hizo famoso ahora con Viviana Canosa, así que ya saben todo, el tirabombas, la única persona que yo reconozco en el mundo más antiperonista que yo. Carlos Manfroni, un gran autor. Emilio del Guercio, Emilio, una gloria y un presente increíble, un gran orgullo que esté en nuestra lista de diputados del Parla Sur. Y seguro que me olvido todo, lo demás me perdono. Así que arrancamos con esta ceremonia. No sé si alcanzo a pasarlo porque soy muy bruto, pero ojalá pueda, un segundito si me dan, porque así no está acá, por supuesto no está, no tampoco, bueno, está. Listo, les quería pasar el mensaje que me dejó muy afectuoso el Beto Brandoni, que como ven no está engripado, me dijo, mirá, estoy mal, me subió la fiebre, voy a tratar de ir, le dije, te prohíbo que vengas.
hacele caso a Lilita Carrió, que dijo que estás grande, quedate en tu casa. Está grande, pero hay gente más joven que tiene más problemas de salud que él. Así que le dije, hacele caso a Lilita, quédate en tu casa y nada, ya nos veremos. Pero en reemplazo de Brandoni traje a estos dos queridos amigos, Marcelo y Gonzalo, que creo que no precisan demasiada presentación. Los dos son brillantes en su estilo, son dos estilos muy diferentes entre ellos, pero con una gran comunidad de valores en muchos aspectos y dos formas muy distintas de enunciación de muchas ideas, todas muy necesarias, creo yo, por lo menos para nuestro país, y que a mí me alegra mucho la creciente relevancia. Yo a Gonzalo lo conozco desde que, y hago lo que en italiano se dice scaramanzia, ¿no? Llamar a la buena fortuna. Presentamos en esta misma sala, ¿Sí? ¿Qué iba a decir? en el año 2015, Es el peronismo estúpido. Era un libro que decía muchas cosas sobre el peronismo que no se podían decir o que había que decir después de media hora de pedir disculpas por meterse con tan gloriosa tradición política. Uno lograba meter una pequeña cosita. El peronismo tiempo dijo, dejémoslo ahí. Y es el peronismo, muchachos. Y fue, yo no reivindico ninguna, pero creo que rompió un poco con la cabeza, porque los costos no fueron bajos, rompí con ese libro con la cabeza una especie de frontera, una especie de lugar desde el cual no se podía hablar mal del peronismo sin sentirse que de alguna manera uno estaba colaborando con el imperialismo o con el hambre de los niños o con no sé qué cosa. Y creo que si alguna cosa reivindico en ese sentido es el impacto que tuvo eso. El editor de ese libro fue Gonzalo, que por supuesto hizo muy buenas sugerencias para el texto, y hoy, 4 años después, en un año electoral, volvemos a presentar un libro político acá, así que esperemos que traiga la misma suerte desde el punto de vista electoral que trajo ese peronismo estúpido del 2015. ¿No? Ojalá, ojalá. Y a Marcelo lo conozco hace mucho tiempo, también de la época, creo que nos conocimos cuando vos todavía trabajabas en la parte de cultura hebraica o algo así, ¿no? Pero también hemos mantenido una relación de amistad que ha incluido vacaciones juntos y asados y fines de año juntos, y me enorgullece, sobre todo porque Marcelo tiene una cosa que yo valoro mucho, que es la frontalidad, el de decir las cosas y bancarse las consecuencias. En ese sentido me parece un tipo ejemplar, y además por la profundidad de las ideas, porque para decir banalidades de forma frontal hay mucho. Marcelo le aúna a la frontalidad y a la destreza estilística, que la tiene, es una destreza áspera, pero es una destreza, la profundidad de su reflexión. Así que muy contento con todos ustedes, con la gente que vino, con la mesa, y pasamos a comentarios del libro, que es la materia de este tema. Las editoriales siempre nos dicen no hablen demasiado del libro, porque si no nadie lo compra, pero bueno, yo espero que lo compren, y a las 7:15 más o menos cortaremos, de manera que ellos lleguen en horario a su programa, al programa, y a la preparación del programa, y yo me pueda quedar un poco con ustedes para los que quieran sacarse alguna foto o que les firme algún ejemplar, con muchísimo gusto. A las 8 nos echan, así que trataremos de cortar 7:15, máximo 7:30, si les parece bien. Bueno, cedo la palabra, ya hablé demasiado con Luciano. Bueno, vamos al grano entonces, ya que tenemos poco tiempo. Ustedes saben cómo es la situación y el marco en el cual aparece este libro. Estamos en vísperas de unas elecciones primarias en las cuales del lado de Juntos por el Cambio las opciones, al menos oficialmente, según vamos viendo en los titulares, en los spots, en los discursos de los candidatos, las opciones parecen ser frontalidad, conflicto y firmeza, y del otro lado consenso y diálogo. Y eso es por lo menos la oferta oficial, así digamos, es como la estamos recibiendo. En este contexto, nuestro amigo Fernando interviene con este libro, este texto de batalla, y dice, vamos a separar las cosas. Primero vamos a analizar los términos. No es tal. Las opciones no son esas. Es posible que de un lado esté del lado de Burrichismo, la confrontación
confrontación y la firmeza, pero del lado del larretismo, y soy explícito porque el libro lo es, no se trata de diálogo. Diálogo hay en todas partes. Se trata de la obsesión o la debilidad, o como lo quieran llamar, del consenso. Y acá aparece un concepto que está en otros libros de Fernando que me parece muy productivo para entender no solamente lo que está en juego en esta elección primaria, sino lo que se ha dado en varios momentos clave de la historia reciente de Argentina, que es lo que se llama el delirio de unanimidad. Ese es un concepto de Fernando. Me parece muy bueno arrancar abriendo el diálogo, pidiéndote, Fernando, que hables un poco de esto. ¿Qué es el delirio de unanimidad y de qué manera nos perjudica? Bueno, es un buen punto. No es mío el concepto. En realidad, yo se lo robé a Sebrelli y se lo robó a la escuela de Frankfurt. Creo. Pero se sabe que la cultura todo es reciclaje y originalidad absoluta no existe. El delirio de unanimidad, si el gran concepto que hay en la Argentina que apela a una concepción, mi amigo Lori Sanata diría católica, religiosa, de que la unidad es mejor, esta es la unidad es mejor que la división. Sí, la unidad, ¿cuál unidad? Ahí empieza el problema, porque se confunde enseguida la unidad con la unanimidad. Y la verdad, cuando uno repasa la historia argentina, por lo menos la que me tocó vivir a mí, los momentos de unanimidad fueron delirantes en la Argentina. Así, cuando la Argentina logró un consenso, nunca es absoluto, pero el 70-80% de los argentinos nos pusimos, como entre comillas, nos pusimos de acuerdo en algo, fue para hacer desastres. Y es interesante ver qué pasó en esas circunstancias para ver cuáles son los riesgos de la unidad entendida como unanimidad. Cuando yo llegué a la política o empecé a tener un razonamiento político adolescente, fines de los años 60, inicios de los 70, la unanimidad era que se venía la revolución, el comunismo crecía en todo el mundo, estaba la revolución cubana muy fresca y se venía, y habíamos tenido el Cordobazo, y se venía la revolución y dale que va con la patria socialista. Después, de repente hicimos así y viramos, y la unanimidad era que a todos ellos había que matarlos de cualquier manera, no importaba cómo. A lo mismo que antes predicaban la... No me bajes el micrófono, porque si no me pongo a gritar. Me pongo un poco más lejos, si querés. Gracias. Entonces, y después fue otro momento de gran unanimidad, fue Malvinas. Había que ir a Malvinas y no sé qué cosa con Malvinas, y terminamos mandando a unos chicos desarmados, en muy malas condiciones, sin preparación, a enfrentarse con la segunda potencia de la Organización del Tratado Atlántico. Y después la unanimidad era el 1-1, otra gran unanimidad, todo el mundo estaba de acuerdo. El 1-1, 80% de los argentinos en las encuestas registraban favorables a la convertibilidad 2 o 3 meses antes de que todo explotara. Y después vino otra unanimidad que era imprimir no causa inflación, y la patria bolivariana, y vivir con lo nuestro es lo correcto, y todo eso lo hemos pagado. Y todo eso se plasma porque se instala una idea, se instala que esa es la idea de la patria, que todos los demás son antipatria o están en contra de los principios sagrados, y que hay que barrerlos, y que por lo tanto casi no pueden abrir la boca cuando hay delirios de unanimidad argentinos. Entonces, en todos los países suele arrancar así, pero como hay respeto por la libertad de expresión, como nadie se cree el dueño de la patria y el pueblo, como sí se cree, en su momento se creían los militares, ahora los militares metidos en política, a eso me refiero, y los peronistas. Entonces la crítica está cerrada, y cuando no hay crítica se va hasta que te pegaste contra la pared. En otros países hay alguno que pega el grito y dice, miren que nos vamos a pegar con la pared, se lo escucha y se corrige. Acá, por lo tanto, la idea de la unidad en Argentina, habiendo fracasado como unanimidad, es muy complicada cuando ya se arranca diciendo un 70%. Yo, con todo respeto, recuerdo que el gobierno más votado por los argentinos fue el de Perón-Isabel. La fórmula más votada fue Perón-Isabel, que sacó, creo, el 62, 60 y pico % de los votos, y fue el peor gobierno democráticamente elegido de la Argentina, precisamente ese, que el actual es horrible, el peor desde los 40 años de democracia, pero al lado de
El de Isabel fue un desastre político, con violencia, muertos, las primeras desapariciones, los primeros exilios, el Rodrigazo, un crecimiento, una triplicación de la pobreza en un par de años, una locura fue, y fue el más votado por los argentinos. Así que cuando decimos la unidad, vamos todos juntos para el mismo lado, y bueno, yo pondría las barbas en remojo. Perfecto, o sea, la unanimidad no es algo necesariamente positivo y en muchos casos, según mostraría la historia reciente argentina, puede ser catastrófico. Entonces, si uno de los lados en la interna está promoviendo la idea de hacer una política que supuestamente debe ser transformadora, porque estamos todos de acuerdo en que no se puede seguir como estamos, ahí Fernando está marcando un peligro, por lo menos un peligro potencial. Déjame ir entonces a un primer momento en el cual vos mostrás o nos hacés rememorar en este libro cómo dos estilos de liderazgo de la oposición se mostraron en la acción en tiempos recientes, que fue en 2020, en el momento de la cuarentena o la cuarentena. Fernando señala, por un lado, lo que hizo Patricia Bullrich y su sector, que eligió confrontar con el gobierno, eligió estar presente en los banderazos, ¿se acuerdan que hubo contra la estatización de Vicentín, contra los ataques a cuando quería instalar el observatorio del odio para monitorear las redes sociales? Bueno, en ese momento hubo movilizaciones ciudadanas que para algunos... La suelta de presos. La suelta de presos también. En ese momento hubo movilizaciones ciudadanas que para muchos, yo incluido, ayudaron tal vez tanto o más que las elecciones, la elección de 2015 o la de 2019, a conformar una identidad de Juntos por el Cambio. Y del otro lado estuvo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Me gustaría que caracterices esas dos actitudes que hubo en ese momento de parte de los dos principales líderes de la oposición y qué pasó, cómo resultaron y qué conclusiones podemos sacar. Sí, la primera es que la justificación que pone Horacio me parece de una falsedad absoluta. Él dice, estamos frente a una gran pandemia, un gran problema, ¿cómo no voy a dialogar con el gobierno? ¿Cómo no voy a dialogar con la provincia de Buenos Aires, con la que tenemos un límite abstracto que es la General Paz? ¿Cómo no voy a dialogar con el presidente de la República? Pero nadie, es decir, una cosa es dialogar y sentarte a ver cómo solucionas un problema desde el punto de vista institucional. Yo soy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vos sos de la provincia, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? Y otra cosa es sentarte para el público en una mesa de tres, como se hizo, en la cual el presidente hacía barrabasadas, desde anunciar una política que fue muy destructiva, hasta gastar a Suecia, ¿no? Porque los suecos eran muy estúpidos y nosotros éramos un ejemplo para el mundo, mostrar filminas que sistemáticamente, cuando no era Chile que se enojaba, era Uruguay que se enojaba, y en el medio de todo eso, además, permitirse criticar a nuestro gobierno que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la pandemia, que tenía que ver el gobierno de Macri con la pandemia, y permitirse hacer críticas fuertes, mientras quien estaba ahí como un continuador de su gobierno en la ciudad se quedaba sentado y miraba para otro lado. Eso no es diálogo, eso es un sometimiento. Por eso yo digo que la grieta, el gran problema que tiene, es que es un esquema interpretativo falso. La grieta es una consecuencia. El esquema interpretativo de la política argentina es el síndrome de Estocolmo. Es la señora sueca que estando en un banco entran los ladrones, la secuestran y la tipa termina divorciándose del marido y casándose con el secuestrador. Es decir, esta fascinación de la víctima por el victimario es el problema. Y si vos te sentás a esa mesa a sufrir eso y a desvalorizar a nuestro gobierno y a no defender al gobierno anterior, estás participando de algo que no tiene nada que ver con el diálogo, no tiene nada que ver con cerrar la grieta, tiene que ver con el sometimiento a un psicópata. La grieta se abre porque hay un psicópata en el poder que usa todos los recursos para afianzar su poder, que no le importa, no tiene ningún principio. Ahora tiene de candidato a Massa. Es una cosa extraordinaria. Esto va a tener registrado en el libro de historia. Para evitar que llegue la derecha, los muchachos votan a Scioli, Alberto y ahora Massa. Es una cosa que es absolutamente inexplicable, y eso es porque el debate público está roto, la lógica está rota, y la rompen estos muchachos aplicando el síndrome de Estocolmo. Entonces,
Eso es lo que define. ¿Qué haces frente al psicópata? ¿Te sentás a la mesa? ¿Bajás la cabeza cuando hablan mal de quienes te mantuvieron ahí, te eligieron como sucesor y bajás la cabeza? ¿Te dejás correr? Bueno, yo creo que eso fue lo que ellos decidieron. Es una opción política. Me imagino cómo van a gobernar si en una circunstancia así hicieron lo que hicieron. Y yo creo que el camino es otro. Y creo también que los que estuvimos de entrada en los banderazos evitamos consecuencias mucho peores. Porque nos dijeron de todo, ¿no? Del mismo lado, los que participamos en los banderazos estábamos en contra de la unidad nacional. No lo dijeron los kirchneristas, lo dijeron los nuestros, los que nunca hablan mal de los aliados, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la psicopatía, es el estilo pasivo-agresivo. Yo no voy a hablar nunca mal de este tipo que es un corrupto, no voy a hablar nunca mal de él, porque ¿viste? Se robó todo, todo el mundo lo sabe, pero yo con los aliados no me meto. ¿Viste? Ese estilo, que es el estilo pasivo-agresivo, a mí me solivianta particularmente, realmente. Pocas cosas me soliviantan más que el psicópata directo, pero ese me pone aún más nervioso, como se puede apreciar en el mismo momento, en vivo y en directo, ¿no? Y me parece que ahí y hago una última observación, que es esta. Por ese periodo de 2 años en donde muchos no estuvieron presentes y éramos pocos los que estábamos presentes y teníamos relativamente poca importancia en el panorama de las fuerzas de oposición, los que estábamos presentes, se coló alguien, donde se abrió un espacio, donde apareció alguien que encarnó una oposición, no sé si más verdadera, pero por lo menos más gritona. Era una oposición de canales de televisión, pero ahí está. Y hoy es un gran problema, ¿no? Cuando hacemos todos los cálculos políticos de cómo hay que hacer para esto, para aquello, para lo otro, pongamos en cuenta que esa actitud fue la que generó un espacio por el que se coló el falso liberalismo de Javier Milei, y hoy es uno de los obstáculos fuertes que tenemos, porque si no, esta era una elección que ya estaba completamente definida, y todavía no lo está. Entonces, esos errores políticos se pagan, y es falso que ser acuerdista es ser astuto. Por ahí se nos metieron los muchachos, ¿no? O sea, tu hipótesis de base es que la sociedad demanda confrontación, firmeza y reformas profundas, y que al no tomar esa bandera, algún otro la tomó. Asumamos que es cierto. ¿Vos querés decir algo, Marcelo? Dentro del intercambio, algunos de los temas que desata, para usar términos pacíficos, no digo dispara, sino que desata el libro de Fernando, es como la pregunta del libro de Sartre, el título, ¿qué es la literatura? Una de las preguntas que el libro desata es ¿qué es el diálogo? Y el contexto del diálogo, el sentido de cada posición. Un diálogo es de dos entidades, dos individuos o dos o más individuos en horizontalidad. Hay una frase de Amos Oz, un gran escritor israelí ya fallecido, que dice: lo único peor que la violencia es someterse a la violencia. Y lo único peor que la falta de diálogo es someterse al monólogo ajeno, que no implica diálogo. Por ejemplo, 2 ejemplos para mí paradigmáticos. Uno, cuando el kirchnerismo a partir de 2008 interrumpió el diálogo con la prensa. Yo trabajaba en el programa de La Nata, 2012, cuando se reunieron los 14, 20 periodistas más relevantes del país a decir: queremos preguntar. No fue la oposición al kirchnerismo la que decidió interrumpir el diálogo. El kirchnerismo interrumpió de manera deliberada el diálogo. Cristina ordenó, y todavía vivía Kirchner, pero a partir de 2008, que los funcionarios y militantes y simpatizantes se negaran a ir a los programas de televisión, que no se sometieran al kirchnerismo. Ahí hay una ruptura evidente del diálogo y deliberada. Otro ejemplo, también muy elocuente, el tema del invento de los 30.000 desaparecidos. No fue nunca los que sostenemos
que los desaparecidos tienen el derecho post-mortem a ser computados en su individualidad, en su verdadera existencia. Sus parientes tienen derecho a que recordemos cada una de las historias, la violación a sus derechos humanos, el asesinato, la violación, la tortura, y que inventar cifras es una desecración de esa tragedia. No fuimos nosotros los que prohibimos a quienes inventan una cifra a inventarla. No hubo prohibición. No se pidió que se ilegalizara la invención de una cifra. No se los acusó de negacionistas o de ser cómplices de la dictadura por inventar una cifra. Se dijo de manera fáctica que esa cifra es inventada. Sin embargo, e incluso con complicidad de algunos funcionarios del gobierno de Cambiemos, se ilegalizó la enunciación de la verdad. Eso es la ruptura del diálogo. El diálogo no es que yo me someta a repetir una mentira. Pero la ruptura del diálogo es que se ilegalice mi enunciación de una verdad evidente y comprobable. Ahí tenemos dos casos en donde lo que está proponiendo Fernando no es interrumpir el diálogo, sino no permitir que un monólogo nos someta. Hay que decir en honor de Larreta que abrió las escuelas en oposición al intento de analfabetización del gobierno nacional. No con la suficiente continuidad, hubo momentos en que las volvieron a cerrar, pero sí que fue un momento de oposición ilustrada contra la analfabetización y feudalización de la Argentina. Y ahí el diálogo, y Fernando lo sostiene tanto en este libro como en sus ponencias anteriores, está en la infraestructura garantizado por nuestra Constitución. Hay un diálogo mudo que es que vamos a convivir dentro de esas leyes y valores que garantizan nuestra Constitución, y que mientras eso no se interrumpa, yo lo voy a metaforizar como que hay un intercambio comercial. En el sentido de que en el intercambio comercial no está incluido el cariño, ni el amor ni el consenso. Hay reglas claras que ambas partes tienen que respetar. No se puede tirar piedras. La Constitución lo prohíbe. El que tira piedra no está participando de un diálogo. Y yo tengo derecho a excluirlo del ring que estoy proponiendo. Hablar con el que tira piedra no es diálogo, es sometimiento a la violencia. Aceptar la imposición de una cifra no es diálogo, ese consenso es imposible. Y sin embargo seguimos estando bajo el paraguas de la Constitución. Acá, para cerrar esta primera parte, quiero hacer un reconocimiento a Fernando y expresar que su posición, irreductible en algunos puntos, no es supersticiosa ni fanática. Acaba de ser padre recientemente y le puso a su hija de nombre Eva. Ahí está, le mando saludos. La verdadera estrella de la noche. Están presentes la princesa, la reina y la reina madre. Sí, las tres generaciones. Con ese nombre demuestra que no hay un ataque supersticioso contra el peronismo. Si al varón le va a poner Juan Domingo, empezaríamos una inducción. Déjame contar una pequeña cosa de eso, porque dicen un clavo muy importante, ¿no? Porque yo creo en la coherencia entre la vida privada y la vida pública. No creo que se pueda hacer muy diferente. Y no estoy criticando a nadie. Pero hubo una larga discusión con Ana sobre ponerle Eva y las consecuencias de ponerle Eva a nuestra hija, de que cuando fuera un poco más grande y fuera a la escuela, le iban a decir esto, le iba a decir lo otro, y qué sé yo, y fue una discusión muy larga, que terminó cuando Ana misma me dijo, no son dueños de los nombres, sería reconocer que ellos son dueños de... Yo lo de Eva se lo había prometido a mi mamá en los últimos instantes de su vida, que si tenía una hija, se iba a llamar como Eva, se iba a llamar Eva. Y renunciar a eso habría sido una cosa para mí, de sometimiento enorme. Yo sé que corremos un riesgo en esto, y le agradezco de corazón a Ana que haya
tenido la generosidad de aceptar esta conversación. Pero es una forma de decir eso, no son dueños de los nombres, no son dueños del país. Somos una sociedad civilizada donde cada uno tiene que manejarse con un mínimo, porque ya no están en juego las cuestiones políticas, están en juego razones mínimas de civilidad, donde vos, si le pones un nombre determinado a tu hija, podés sufrir bullying por el nombre que le pusiste. Y es un riesgo, yo creo que es pequeño, porque espero que este país sea muy diferente cuando Eva tenga la posibilidad de entender algo de todo esto. Espero que ya estemos en un país diferente, y si no me preguntaré en serio si quiero seguir viviendo en este país, pero creo que se necesitaba mucho valor y yo se lo agradezco mucho. Puede ser uno o dos comentarios, preguntas más, y después vamos a abrir el diálogo, a ver un micrófono que va a circular para aquellos de ustedes que quieran decir o preguntar. Hablamos entonces de que no puede haber diálogo con los que cancelan el diálogo, de que no puede haber unanimidad porque en sí no es un valor. Hablemos entonces de la alternativa a eso, que es la alternativa que vos preferís, Fernando, y que intuyo la mayoría de los que están acá esta noche, que es una política que confronta cuando tiene que hacerlo y que no espera a ver cuál es el consenso que ya existe para después ir con esa corriente. Yo creo que hay argumentos de nuestra historia para decir que algunas de las mejores políticas que hemos tenido, que no son muchas las políticas buenas, pero hubo algunas, fueron obra de personas que empezaron por confrontar, que empezaron por aguantar terribles tormentas, amenazas, críticas, y que en algún momento lograron, porque tenían razón, que esas políticas fueran consensuales. Pero no empezaron por el consenso vino después. El ejemplo más fulgurante de esto fue la política de derechos humanos de Raúl Alfonsín. En 1983 no existía el consenso que hoy damos por sentado acerca de los juicios a la Junta, por ejemplo. Era sumamente criticado. En primer lugar, Alfonsín había ganado contra un peronismo que propugnaba la amnistía y el olvido, y que se negó a integrar la CONADEP. El peronismo se negó a integrar la CONADEP, lo cual vuelve un poco más sangrante, un poco más desesperante el hecho de que con los años el kirchnerismo, heredero o, como dice Fernando, el fase superior del peronismo, se haya apropiado de la bandera de los derechos humanos. Y vergüenza también para una coalición, Juntos por el Cambio, que incluye al venerable y centenario Partido Radical, que podría llevar la cucarda de los derechos humanos por haber protagonizado de la mano de Raúl Alfonsín quizá el momento más luminoso de toda la historia argentina de la política de derechos humanos, que fue los juicios a las justas, y a los cuales el peronismo se opuso resueltamente. Alfonsín no gozaba de consenso en ese momento. Tuvo que ir hacia adelante como pudo, tuvo que hacer concesiones por el camino, no fue perfecto lo que logró, pero a posteriori se creó un consenso en torno a eso. Y de modo muchísimo más modesto, pero no despreciable, algo por el estilo, podríamos decir, de lo que pasó con la educación durante la pandemia e inmediatamente después. Porque Marcelo, con toda justicia, reconoció que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apeló a la Corte Suprema a comienzos de 2021 para, invocando la autonomía de la ciudad, lograr que las escuelas, al menos en Capital Federal, siguieran abiertas. Fue una buena acción, fue una acción que celebro, que yo celebré en ese momento, la festejé realmente como un logro. Ahora bien, ¿cuánto no habría podido ahorrarse de penurias y de ignorancia para nuestros chicos y de salud mental para nuestros chicos si eso se hubiera hecho 10 meses antes? Y se podría haber hecho, Hubo casos que todavía falta, creo, destacar lo suficiente, como el de Javier Iguacel, que en el municipio que gobernaba decidió, contra las directivas del gobierno nacional, no obedecer el decreto porque era inconstitucional, que obligaba a cerrar todo, y los negocios siguieron abiertos, la gente
gente no fue obligada a encerrarse en sus casas. Y cuando recientemente le pregunté cómo hiciste, porque lo que todos creíamos en aquel momento era que había que obedecerlo, si no podías terminar como Magalí Morales, o como Espinosa, o como tantos que fueron desaparecidos en democracia por desobedecer la orden de encerrarse y pasar la cuarentena. Y me dijo, bueno, era anticonstitucional, de modo que bastaba con la voluntad de un dirigente, de un jefe municipal, para desobedecer ese decreto, desobedecer esa orden. No había necesidad de hacerlo porque lo que es anticonstitucional no se puede imponer con la fuerza de la ley, y entonces quedaba todo abierto. Y yo pensé, no pude evitarlo, mirá si hubiéramos tenido eso en esta ciudad, mirá si hubiéramos tenido eso con las escuelas de nuestros hijos, mirá si hubiéramos tenido eso en todo el país. Y durante 2020 y 2021 fue importante el trabajo, creo yo, de una organización que surgió de la sociedad civil, que fue Padres Organizados. Yo aparezco a veces nombrado cuando se habla de Padres Organizados, porque estuve en los comienzos. Es totalmente injusto que aparezca, porque realmente el trabajo lo llevaron adelante otras personas, pero justamente porque no tengo nada de lo que me van a gloriarme, puedo decir sin ningún complejo que fue un trabajo importante y hecho absolutamente a contrapelo del sentido común y de el delirio de unanimidad de ese momento, que era: las escuelas son focos de contagio, los chicos intercambian los barbijos, decía nuestro presidente, las mamis hablan en la puerta, y todas las barbaridades que se dijeron para justificar algo que fue y es una catástrofe absoluta para la educación e, insisto, la salud mental de los chicos de la Argentina. Y ese también fue un caso en el cual hizo falta que alguien primero se atreviera a ir contra el consenso y contra la unanimidad. Hoy, que las escuelas, en cualquier situación, pandemia o no, deben permanecer abiertas, es objeto de consenso. No sé si de unanimidad, pero de cierto consenso, al menos mayoritario. Moraleja, a veces, para llegar a un consenso benéfico, hay que pasar la tormenta. Y yo asumo, Fernando, que vos tenés esa posición respecto de lo que puede llegar a ser un próximo gobierno no peronista. Sí, desde luego que sí. Es muy bueno el ejemplo de lo que pasó con derechos humanos, porque hubo una película sobre eso. Yo escribí un artículo, Narnia 1985, porque la visión que se mostraba de eso era una visión absolutamente sesgada, que libraba de todos sus errores y traiciones en el tema de derechos humanos al peronismo, y que fue, es cierto, Alfonsín se largó, no era criticado de un lado solo, de dos lados. Las organizaciones de derechos humanos estaban en contra de los juicios porque era convalidar que la justicia burguesa, no sé qué cosa, estaban en contra, y el peronismo estaba en contra porque habían ido con la propuesta de Luder, que era respetar la autoamnistía que se habían dictado los militares. Así que ahí hay un ejemplo muy claro de cuando la decisión política, pero en la historia hay muchísimo. Felipe González metió a España en la Unión Europea a contramano de la derecha y de la izquierda. Uno lo decían, esto es imperialismo, los otros decían, esto es entregar la soberanía nacional. Y ahí está España. Y hay un ejemplo. Horacio dice que fue a Israel a estudiar el tema de la inflación y qué sé yo. Un muchacho que estudia muy rápido porque lo hizo en 24 horas, según me cuenta, un curso intensivo, y volvió diciendo que Simón Pérez había logrado bajar la inflación por un gran consenso nacional, qué sé yo. Hay un documental sobre Simón Pérez, donde Simón Pérez cuenta la experiencia. Dice, yo era el primer ministro, se venía la inflación, senté a todos los ministros ahí, les dije, los voy a recortar a todos, y todo el mundo dijo, sí, está bien que los recortes a todos, menos a mí, porque mi ministerio, la mía está, ¿no? La versión. Y él cuenta que uno de los ministros era uno de sus mejores amigos y que a partir de ahí no se hablaron mal. Y que él los recortó a todos, les bajó a todos, y que después eso se convalió por el resultado. Porque dio buen resultado, bajó la inflación y la gente lo empezó a apoyar y fue para adelante, ¿no? Digo, si vos haces un plebiscito, no quiero poner muchos ejemplos porque son muy connotados, pero por la convertibilidad, al principio no había que ponerla, cuando había que ponerla. Y cuando había que sacarla, el plebiscito te hubiera dado que no hay que sacarla, cuando había que sacarla. Entonces,
hay un punto en que hay una capacidad de liderazgo político, por eso nuestra democracia no es una democracia directa, es una democracia representativa, que elige personas que tienen una capacidad, una visión superior al resto, no porque sean mejores o porque sean privilegiados, porque se han dedicado toda la vida, porque han estado ahí en la política. Los que desprecian a la política después terminan diciendo, hey, me equivoqué en la votación, me corrige el voto 5 días después de que ocurrió. Digo, cuando uno subestima la política, hace papelones, ¿no? Entonces, me parece muy bueno ese ejemplo, me parece muy bueno también el de Israel, y hago un mea culpa con respecto a la pandemia, porque ahí también nosotros fuimos bastante, me incluyo, flojos al principio. Yo miro mucho, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, no sé qué opinan Marcelo y Gonzalo, es la originalidad, el afán de originalidad. Si nos dejáramos de ser originales, nos iría muchísimo mejor. Acá tenemos muchas originales, entre las cuales está el peronismo, que no existe en ningún lugar del mundo, solo en un país que era octavo en el PIB per cápita mundial cuando empezó toda esta historia, y hoy está en el fondo de la tabla, ¿no? Y yo miraba mucho qué hacían en Europa, ¿no? Que es un punto de referencia importante. Y la verdad que no es solamente que nos volvimos locos nosotros, se volvieron locos también los europeos, ¿no? Yo miraba lo que hacía en Europa y me parecía, si me hubieras preguntado en ese momento, yo no sé si hubiera abierto la secundaria, probablemente le hubiera dicho que no. ¿Por qué? Y porque yo no sé mucho de epidemiología, pero confío un poco en los gobiernos europeos, y los gobiernos europeos también se volvieron locos. Reivindico ahí una cosa, que las cosas que decía en el interno Mauricio. Mauricio estaba en contra. Y trataba de decir, decía, no, esto es una locura lo que se está haciendo, y al final tuvo razón. Y hubo dos líderes más que fueron vilipendiados internacionalmente, que fueron Trump y Bolsonaro, y los dos se manifestaron desde los primeros meses, no recuerdo la calle, probablemente, y perdieron sus respectivas presidencias básicamente por defender la libertad. Y fueron de los pocos que, teniendo un poder ejecutivo célebre, defendieron la libre circulación, la libertad de estudiar, la libertad de trabajar. Fueron vilipendiados por sus respectivos opositores y por el resto del mundo. Pero en el caso de Ginópolis lo citás en el libro. Cierra un capítulo, es uno de los momentos luminosos de tu libro. Y algo que hay que decir, elogiando el libro, es que el libro comienza respondiendo a la nota del autor Estrafase en la revista Seúl, que virtuosamente se ha convertido en una tribuna de pensamiento y de debate, y no caes en ninguna mitología. Los casos están presentados puntualmente, el caso de cómo contraatacar contra los fascistas que apedrearon el Congreso en 2017, y no hay categorías imaginarias como la de izquierda y derecha. En contraste, hoy, creo que fue hoy, salió una nota, o muy recientemente, de un sociólogo español, Manuel Castells, en Clarín, proponiendo que la derecha es emocional y cavernícola, básicamente, y la izquierda es racional y reflexiva. Y da los ejemplos de que la derecha es nacionalista y se maneja por medio de grandes consignas y eslogans indiscutibles, mientras que la izquierda es racional y va a las medidas concretas, y por eso la izquierda pierde y el PP sacó mayor cantidad de votos. Ahí ya empieza con una mitología falaz, que es la idea de izquierda y derecha. La izquierda vendría a ser el Partido Socialista de Sánchez, que defiende a Maduro, que defiende al terrorismo fundamentalista islámico, que se asocia con los terroristas etarras. Eso define como la izquierda, y la derecha sería Isabel López Ayuso, que fue de las líderes que más respetaron la libertad durante la pandemia, que defiende la democracia, la libertad de expresión y se opone a todo tipo de dictaduras. Y independientemente de que son dos categorías completamente caducas, la de izquierda y derecha, el artículo de Castells es una insensatez de cabo a rabo y completamente incomprobable. No hay, a diferencia de tu libro, no hay ninguna fecha, ningún evento, ninguna personalidad que refrende lo que está proponiendo. Y acá es cierto que
la historia no se escribe por medio de eventos aislados o microsituaciones. Está contenida dentro de una teoría general, pero que tiene que tener, y con perdón de la palabra, tiene que tener una relación dialéctica con los sucesos. En eso yo tengo que coincidir con Perón. Yo no creo que la realidad sea la única verdad, pero tiene un peso predominante la realidad. ¿Qué pasó? Cuando Trump salió de su internación por COVID y se sacó el barbijo, el New York Times escribió que le faltaba empatía con los afectados por el COVID. Y no prestó ninguna atención a que había una persona que había tenido COVID y que no le había pasado nada. Que eran la mayoría de los casos. Así como una minoría padeció hasta la muerte de la enfermedad, como otras tantas enfermedades. Pero no hicieron ninguna reflexión sobre el hecho puntual. La teoría eliminaba cualquier prueba, perdón por la redundancia, comprobable. Y ahí creo, cierro esta parte de la exposición, que hay un criterio de realidad que el kirchnerismo pone en cuestión, que prescinde de cifras, prescinde de historia y que tiene una instrumentación que es garantizar un poder omnímodo y una fortuna deshonestamente adquirida. Y frente a esa circunstancia, la única forma de diálogo es acudir a los ejemplos históricos dentro de una teoría general que tiene distintos momentos. Uno es el momento en que el líder debe jugar el rol de enemigo del pueblo, como la obra de Ibsen o la película Tiburón de Spielberg. El alcalde o el bañero, que lo interpreta Rob Schneider, le dice, sí, no voy a dejar que la gente vaya a esta playa porque se la puede comer el tiburón. Y ahí sí, no era el COVID, era un tiburón. Y era el enemigo del pueblo, que era el momento, el mes en que el pueblo se volvió rico por ir a la playa. Y él se opuso, con razón. Churchill, en la soledad del 39, y enfrente de todo el pueblo que, con razón, pretendía la paz, venían de la Primera Guerra Mundial, contra Chamberlain, que había logrado una paz que parecía bastante factible. Y en soledad absoluta siguió proponiendo la ineludible guerra contra el nazismo. Otro momento es el del consenso, que es la guerra en sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el consenso, el ir todos a una misma dirección, era la decisión acertada y que Churchill también la protagonizó. Isaiah Berlin habla con mucha inteligencia de eso, que el político es alguien que además de conocer los acontecimientos y de tener un oído en las mayorías, también tiene esa inteligencia de saber cuál es el momento. Los momentos no son estáticos, va variando el momento del consenso y el momento de la confrontación. Bueno, muy bien. Me gustaría terminar, o ir terminando con una pregunta difícil porque no sé si se puede responder, no sé si se puede empezar a responder, pero igual me parece que está bien plantearla. Y en ocasión de esa pregunta va a ser la única ocasión en la que lea unas pocas líneas del libro, para volver al tema de la sociedad complementaria del peronismo, donde el peronismo actúa como el psicópata que necesita un socio, que necesita alguien que desea ser psicopateado de alguna manera. Fernando lo dice con mucha elocuencia así, dice, un psicópata que goza abusando de su poder y un neurótico que se lamenta de los golpes, pero se los permite, los promueve y hasta los goza, y que mantiene la relación de sumisión, porque a través del psicópata satisface su deseo de lo excepcional, lo fuera de las reglas, lo excitante y lo prohibido. Y unas líneas más lejos dice, la sociedad argentina es el complementario de un psicópata golpeador y perverso. Perfecto, es un diagnóstico muy duro. Y Fernando ha sido muy bueno en sus escritos y discursos para confrontar con el psicópata, para decir, ese es un psicópata, miren, se está comportando como un psicópata. Pero yo te hago otra pregunta, diferente. Si asumimos que tenés razón y que la sociedad argentina, o por lo menos una gran parte de la sociedad argentina,
es el complemento del psicópata. Quiere ser psicopateada, está acostumbrada y tal vez oscuramente atraída por las acciones del psicópata. ¿Cómo gobernás en libertad y en valores republicanos y en la dignidad del individuo, en la libertad de expresión, en todo lo contrario de lo que el psicópata representa? ¿Cómo te dirigís a esa sociedad que de algún modo se sigue sintiendo atraída por el psicópata? Es una gran pregunta porque es la pregunta que invoca el próximo gobierno, ¿no? Yo creo que depende mucho, el psicópata también se impone cuando no hay una contrapartida, cuando el único liderazgo es psicopático, entonces es el psicópata o el caos. El peronismo eternamente se ha presentado como el partido del orden frente al caos, pero no era el partido del orden, era el partido de la psicopateada, ¿no? Y ahí hay una alternancia muy complicada, ¿no? Entre la sociedad argentina, que es completamente anárquica, y como todos somos anárquicos y todos violamos las reglas y no queremos que las instituciones funcionen ni que sirvan para nada, entonces lo que necesitamos es un hombre fuerte. Y ahí es el lugar por donde se instala el psicópata. Y la pregunta interpela el futuro. ¿Cómo? Y ahí hay dos preguntas, o una pregunta general sobre cómo lo vamos a hacer. Yo creo que el psicópata tiene determinado curso de acción cuando nota temor de tu parte, ¿no? Cuando vos pones unas vallas y después las sacás y termina mal. Termina con que una situación que tenías controlada termina en que unos loquitos que vendían copitos de maíz se ponen a 1 metro de la vicepresidenta de la Nación y le gatillan en la cabeza. No había pasado hasta ahí, porque había unas vallas y había un orden. Cuando vos pedís perdón y bueno, después lo que acontece después de eso es el caos. Entonces es fundamental el liderazgo y la capacidad de firmeza y de coraje, porque si no los muchachos te pasan por arriba. Le acaba de pasar a Morales. Morales tuvo en este sentido fue muy claro con el tema de Milagro Sala y siempre lo hemos apoyado y nos parece muy bien lo que hizo. Ahora, sancionaron la Constitución, objetaron 2 artículos, dijo, bueno, vamos a quitar esos 2 artículos que objetaron, al otro día tenían prendido fuego todo. Porque donde vos querés hacer un gesto que vos interpretás de consenso, de diálogo, de amistad, de comprensión, el psicópata no ve eso porque no razona así, lo que ve es una debilidad. El psicópata dice, yo eso que vos estás haciendo lo haría solamente si estoy muy débil y necesito del otro, si no, no lo haría nunca. Si vos lo haces es que estás débil, por tanto voy por tu cabeza. Entonces, esto es una cosa permanente. Entonces, no es que nosotros no querramos el 70%, ni que vamos a entrar a las trompadas al Congreso, ni nada. Es que lo que necesitamos es un liderazgo fuerte, convencido, con coraje. Y en ese sentido, por eso es que creo que Patricia es la persona indicada para ser la próxima presidenta, y tengo muchísimo miedo a lo demás. Pero además, déjame agregar algunas cositas más de actualidad para ir cerrando también, porque ya estamos medio en términos y les quiero dar el cierre final a ustedes dos. Voy a decir un par de cosas que no están en el libro, así la editorial Carolina Loperreta, que es una cosa que he desarrollado después, esta idea del pasivo-agresivo, ¿no? Esta cosa que tiene Horacio, de la que hablaba antes, ¿no? Yo no voy a hablar mal, nunca me van a escuchar hablar mal de mis aliados, pero yo tengo equipo, tengo gestión, los otros gritan en la tribuna. Y yo no voy a hablar nunca mal de mis aliados, pero no estoy de acuerdo en proponer responder a la violencia con violencia y al caos con caos. Eso es un estilo muy peronista, que consiste en no discutir. Ustedes agarren todos los tweets que arrancan con o sea que, cuando miren un tweet con o sea que, no lo lean porque siempre es una idiotez. Es decir, porque lo que enuncien o sea que, no voy a discutir con lo que vos dijiste, sino con lo que yo interpreto de lo que vos dijiste. O sea que vos pensás que hay que responder a la violencia. No, nadie dijo eso. Digo, me habían hecho, las presento como pruebas, preparar una serie, una sola. Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios a las trompadas. ¿Alguien dijo que había que imponer los cambios a las trompadas? Y del que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo. ¿Alguien dijo que había que exterminarlo? Nadie. Entonces discuten con eso y te ponen indirectamente, porque la discusión es... la discusión sirve solamente, esa discusión sirve solamente a instalar que vos querés exterminar a los enemigos y vos querés entrar al Congreso a las trompadas. Pero, digo,
esa es una muy mala manera de discutir, es una manera peronista de discutir, porque, bueno, es arrancar que, bueno, vos querés que está bien, vos querés que los argentinos se mueran de hambre y que el imperialismo nos controle y que los chicos no tengan para comer. Pero discutamos ahora esto. No, flaco, nadie dijo eso. Discutí lo que nosotros decimos, que no es eso. Hoy estaba discutiendo con uno del lado de ellos, con el que tengo muy buena relación y mucho respeto. Formamos parte de un mismo bloque parlamentario en un momento y me decía, no, pero yo siempre vos lo que discutí, el que dispara para adentro. Esa fue la frase que utilizó, dispara para adentro. Y yo no tenía argumento hasta que me pasaron las declaraciones de hoy de Horacio. La Argentina no se arregla a las trompadas. No creemos en el mátenlos. Cuando dijimos mátenlos, volvieron y eso no sirve. Digo, eso es una forma psicopática pasiva, ¿no? Yo no voy a hablar mal de los que dijeron que había que matarlos. ¿Cómo voy a hablar mal de ellos? Entonces, eso me pone muy nervioso. Y ayer me puse muy nervioso, y es lo último que quiero decir, por el famoso tuit sobre el tema de Favaloro. Me fui al pasto, fui a la banquina, por eso corregí y pedí disculpas. Ahí me dicen que no, pero sí. Y voy a decir en qué me disculpo y en qué me fui a la banquina. Si yo hubiera dicho, mirá, es cierto, Patricia fue funcionaria de la Rúa. La gente se acuerda de eso. Se acuerda, por ejemplo, de su enfrentamiento con Moyano. A vos te recuerdan por otra cosa. Y no hacía falta decir nada más. Pero yo estaba muy enojado y puse, ¿cómo fue que puse? Le fue mal a De la Rúa, pero a Favaloro le fue peor. Eso está mal. Está mal primero porque lo meto a Favaloro, de quien tengo la más alta de las estimas, en una polémica barrial de baja estofa, que es en la que lamentablemente a veces hay que entrar con el barro para limpiarse, aunque sea, ¿no? Entonces, yo me imagino un familiar de Favaloro, un admirador de Favaloro que dice, ¿y esto qué tiene que ver? Entonces, ahí me parece que hay alguien que puede haberse sentido ofendido y me parece bien corregirlo. Y me parece mal también porque el tuit, de alguna manera, si bien no lo dice, podría habilitar una interpretación de que Horacio Rodríguez Larreta es directamente responsable de la muerte de Favaloro, cosa que no es cierta. Ha habido, en un suicidio siempre hay muchísimas razones, evidentemente no es... y no me parece honesto hacer una vinculación tan directa como la que hace a veces el kirchnerismo, por eso es que la quité. Sí se puede decir que Favaloro denunciaba que uno de los problemas que tenía con la fundación era que el PAMI no le pagaba y que los funcionarios del PAMI le pedían coimas. Eso está en la declaración, en el último escrito de Favaloro, y que él fue la persona a cargo del PAMI por Fernando de la Rúa era Horacio Rodríguez Larreta. Eso sí se puede decir, pero el tuit deja una ambigüedad ahí sobre una responsabilidad directa que por supuesto es una exageración y que no comparto, y por eso creo que correspondía disculparse. Todo lo demás es la realidad, digo, contra la realidad es difícil ir en contra porque todos recordamos el enfrentamiento de Patricia con Moyano y nos parece muy mal que se quiera, porque era perfecto, Horacio podía decir, estoy en contra del blindaje, me parece mal, es una idea técnicamente rara, ya se aplicó en el país y listo. Ponerla a Patricia a estudiar el gobierno de la Rúa y querer dejarla pegada es una mala práctica, es una forma realmente baja de hacer política y el motivo de mi enojo es valedero. La respuesta que yo di es equivocada y por eso pedí disculpas, cosa que no hago muy frecuentemente, pero cuando corresponde, corresponde. Bueno, nos están pidiendo que cerremos. Lamentablemente nos hubiéramos quedado muchísimo tiempo más y dialogado mucho más. Yo solo quiero decir, por un lado, recordarles que si quieren que Fernando les firme el libro se vende afuera, pero tienen que traerlo acá para que lo firme. Y no resisto la tentación de decir dos cositas más muy rápido. Una es que nunca van a ver a un psicópata pidiendo disculpas. O si pide disculpas, las disculpas van de esta forma. Lo lamento si alguien se sintió ofendido, lo cual pone toda la carga en la persona ofendida. No, la forma de pedir disculpas es, como la acaban de escuchar, estuve mal, me fui al pasto. Y después, en todo caso, explicar por qué, pero nada más que eso. Y eso es una distinción muy importante. La otra, acerca de la manera pasivo-agresiva de discutir, ante frases como, yo respeto que vos quieras matar a todos los niños menores de
6 años, pero yo tengo otra posición. Quiero regalarles, si quieren, para como arma de discusión en los asados, cuando estas situaciones se presentan, algo que escribió, muy importante la discusión de los asados, ahí se hace gran parte de la política del futuro. Algo que escribió Diego Papic, también en la revista Seúl, a propósito del caso Rinaldi, en el cual no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Pero Papic en ese artículo recuerda que a Tarantino, hace unos años le preguntaron por qué un personaje femenino de una de sus películas no tenía más líneas. La pregunta era cargada, era, ¿no serás acaso un machista que objetifica a las mujeres y qué sé yo? Y Papic dice que Tarantino en ese momento podría haber entrado en la discusión, podría haber dicho, no, pero bueno, yo también hice una película como Kill Bill, donde la protagonista absoluta es una mujer, o podría haber dicho, no, lo que quise hacer es tal o cual cosa, y, dice Papic, desde ese momento habría perdido la discusión, porque cuando empezás a discutir aceptando la premisa falsa del otro, ya te ganó. En vez de eso, Tarantino en esa conferencia de prensa dijo simplemente, rechazo tu hipótesis. Y se cortó. I reject your hypothesis. Sugiero, todos nosotros, la próxima vez que escuchemos una psicopateada de este o de aquel lado de la grieta, empleemos la misma frase de Tarantino. Rechazo la hipótesis. Gracias, Fernando y Marcelo. Bueno, para cerrar también, dentro de lo que considero mi ámbito relacional, yo escucho distintos colegas políticos, pensadores, que temen la reacción violenta a las medidas que pueda tomar un futuro gobierno de Cambiemos. Y con esa argumentación o presunción, temen la victoria de la República contra el kirchnerismo. Comenta alarmados, pero si se reforman las leyes laborales para que puedan entrar todos los trabajadores al mercado laboral legalmente, va a haber violencia. Si se investiga quién asesinó al fiscal Nisman, va a haber violencia. Si se decide que los argentinos trabajen en vez de recibir limosna estatal, va a haber violencia. Y eso se materializa en discursos de aceptación del status quo tal como lo conocemos. Una sociedad que se deja extorsionar por la violencia no tiene futuro. No hay manera de que el país pueda salir adelante si nos sometemos a la violencia. La violencia no es ineludible. Durante 2 años el pueblo argentino estuvo encerrado, los chicos no fueron al colegio, nos empobrecimos de la manera más catastrófica, inimaginable, y sin embargo no se reaccionó con violencia. Cuando nos enteramos de la festichuela de Olivos, es decir, que el primer mandatario había encerrado al pueblo para ser el único que pudiera festejar una fiesta, un comportamiento propio de Nerón o de Calígula, hablamos literalmente de que impidió a las personas ir a velar o a proteger a sus seres queridos, para organizar una fiesta y ser un dictador omnímodo en ese momento, porque acusaba con la fuerza pública, amenazaba con la fuerza pública a quien quisiera no delinquir o transgredir, sino salir a caminar o ir a asistir a un ser querido. Y no hubo violencia. Frente a esa, no tengo palabras para expresar esa forma de tiranía, esa violencia explícita. No hubo violencia, no tiene por qué haber violencia por una reforma previsional o laboral. Es inaceptable que nos manejemos con ese criterio. Iba a decir algo más y me olvidé. Bueno, yo puedo agregar algo porque no resisto a la tentación, porque me das un pie muy bueno. Porque esos son los Tenenbaum de la vida, que dicen, no, ahora viene la derecha, viene la sangrienta represión, la violencia, qué sé yo. Últimos episodios de muertes violentas. Diciembre del 2001, 25 de 38 muertos, adjudicados a De la Rúa, todos, 25 de 38 en provincias peronistas, donde el peronismo agitaba la violencia para abajo, sacaba a la gente de las calles y reprimía a la policía provincial al mando de gobernadores peronistas. 25 de 38 y siguen hablando de los muertos de La Rúa. Siguiente episodio de violencia en manifestaciones, tremendo, terrible,
Costequi Santillán. Gobernación, Felipe Solá, Aníbal Fernández, no me acuerdo en dónde estaba, otra vez, gobierno peronista Dualde. 2013, celebración de los 30 años de democracia, la señora bailando en el palco con una murga, 20 muertos en esa... todavía no me están contando porque el peronismo nunca termina de contar los muertos, ni los de La Plata, nunca sabe muy bien cuántos son, pero alrededor de 20 muertos en los saqueos que hubo esa misma semana, y la señora bailando. Y los últimos, las peores violaciones de los derechos humanos de la historia de la democracia, ocurridas durante el gobierno peronista, durante la cuarentena. ¿Qué tienen para mostrar del otro lado que se equivalga a esta violencia peronista? Los Tenenbaum de la vida. ¿Y cómo puede ser que estén preocupados porque salga el peronismo del poder y teman que eso traiga violencia? La verdad es que eso es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cómo alguien queda subyugado y convencido de un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y el último ejemplo que está en el libro, lo leen ahí nomás, que es los que creen que porque Patricia va a ser la presidenta, va a haber no tienen más que ver la gestión de la violencia en diciembre del 2017, frente al Congreso de la Nación. La primera sesión fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, a cargo de la Gendarmería. La segunda sesión fue Horacio Rodríguez Larreta, policía de la ciudad, fue la que todos ustedes se acuerdan. Las 14 toneladas de piedra, la plaza destruida y no hubo un muerto de milagro. Bueno, a veces mostrarle debilidad al psicópata no es disminuir la violencia, es alentarla. Y me parece que ahí hay una gran lección que tenemos que aprender. Y gracias a todos por estar acá.